Esta noche al descansar, cierro los ojitos, sí, para que no quede nada, con tus ojos sobre mí, de lo malo que hice hoy, me arrepiento, mi Señor. Gracias solo soy, me perdonas tu amor. Todos los que quiero aquí, hazlos para descansar, y que todo el mundo en ti dulce paz pueda encontrar. Esta noche al descansar, cierro los ojitos, sí, Padre, quédate a velar, con tus ojos sobre mí. Me toca el corazón, nada el Dios del cielo, pues nos dio bendición, salud, paz y consuelo, consoles y bondad, debemos nuestro ser, su santa voluntad. Nos guía por doquier, tomamos en este día, corazón fiel, lleno de alegría, observanos la paz, tu brazo protector nos lleva a ver tu paz, en tu ciudad, Señor. Padre creador, gozo que adoramos, así correcto, tu salvación cantamos, Dios santificador. Agradecer verdad, pensamos a nuestra voz, bendita divinidad. Tomamos en este día, con corazón fiel, lleno de alegría, observamos la paz, tu brazo protector, nos lleva a ver tu faz, en tu ciudad, Señor.
Amados en Cristo Jesús, hermanos, amigos e invitados, les doy una cordial bienvenida al devocional de la noche. Es un gran privilegio que podamos estar nuevamente conectados para estudiar la palabra de Dios. De igual manera le damos gracias a Dios porque nos permitió poder apreciar la clase anterior. Si muchos no tuvimos la oportunidad de escuchar la clase, recuerden que al finalizar la clase ya está grabada, al igual que todos los estudios de este día, podemos ir y encontrarlos y escuchárnoslo según nuestro tiempo. Gracias damos a Dios porque en este día nos bendijo con su amoroso cuidado, nos permitió realizar distintas labores y actividades y regresar con bienestar a nuestros hogares, junto a nuestra familia. Para finalizar esta noche con broche de oro y poder irnos a descansar en plena tranquilidad, vamos a finalizar con esta meditación de la noche. Pero reconocemos delante de nuestro Dios que somos pecadores. Hemos pecado en su contra, hemos violado sus mandamientos. Muchas veces no queremos hacerlo, pero lamentablemente por causa de esta naturaleza pecaminosa, este enemigo que tenemos con nosotros, pecamos contra Dios aun cuando somos creyentes. Por eso siempre reconocemos nuestra triste realidad. Por los méritos de Cristo somos santos, lo cual es una dicha, pero tristemente somos pecadores y esta realidad está en nosotros. Pero nos refugiamos en la infinita bondad de Dios que en Cristo Jesús nos concede su perdón. Así que con esta confianza les invito a que vamos a confesar nuestros pecados a Dios, porque hemos pecado contra Él con nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras acciones pecaminosas, nuestros sentimientos y deseos pecaminosos. Les invito a que confesemos nuestros pecados a Dios con el siguiente himno. Mientras lo entonamos, le pedimos perdón a nuestro Dios. Divino si por mi causa si en tus pisadas no quise, perdón te ruego, escucha Dios mi confesión reciba siempre mi alimento de si vana y si al que sufrir dolor de no me condenes tu confianza.
pecado, perdón te ruego, Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión, y llévame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu reino. Amados en Cristo Jesús, Jesucristo vino a este mundo y en nuestro lugar, como nuestro sustituto eterno, cumplió de manera perfecta todos los mandamientos de Dios que nosotros hemos violado. Esta perfecta obediencia Jesús la realizó en nuestro lugar para nuestra salvación y con su vida en la cruz pagó por las veces que hemos violado los mandamientos de Dios y por todas las veces que los violaremos mientras existamos en este mundo. Por lo tanto, por los méritos de Jesucristo, Dios nuestro Padre Celestial nos concede el perdón gratuito de todos nuestros pecados. Por los méritos de Jesús, estamos en paz con Dios. Ahora les invito a que con esta tranquilidad, con esta paz que viene de Dios por los méritos de Jesucristo, confesemos nuestra fe, esta fe que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones, fe que profesamos de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que juntos confesemos lo que creemos. Con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Ahora les invito a que se pongan cómodos. Es el momento de la meditación en la palabra de Dios. Vamos a meditar de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Ese es el texto de nuestra meditación para esta noche. Repito, Mateo, capítulo 17, versículo 5. Y este versículo nos narra lo que sucedió
en el momento en el cual Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto. Allá él se transfiguró delante de ellos y le apareció Elías y le apareció también Moisés. Y entonces Pedro, al verlos, le expresa a Jesús que bueno sería hacer una enramada para ellos 3 en este lugar. Y el texto nos dice que mientras él aún hablaba, refiriéndose a Pedro, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y sabemos que esta voz que vino desde el cielo fue la voz del Padre, de Dios el Padre, hablándoles a ellos y hablándonos también a nosotros por medio de su palabra, para que nosotros atendamos o escuchemos o oigamos la voz de Jesucristo. Y sabemos dónde nos habla Jesucristo. Nos habla en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Jesús, porque Jesús claramente dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces, al nosotros escuchar las palabras, la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voz del Padre, estamos escuchando la voz del Hijo y estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero tristemente nosotros a veces no escuchamos la voz de Jesús. Recuerdo cómo a veces personas vienen a nosotros y nos piden ciertos consejos, quizás amigos vienen a nosotros y nos piden guía sobre cuál es de pronto el mejor camino a seguir con respecto a algún negocio. Y a veces nosotros les damos nuestro consejo, un consejo sincero, un consejo basado en un juicio sano, pero a veces las personas no atienden nuestro consejo, no atienden lo que nosotros decimos. Cierto día un amigo vino a mí y me comentó que tenía ganas de montarse una peluquería. Y entonces yo le dije, mira, pues mi consejo es que pienses en otra opción mejor, porque recuerdo que también me planteó que tenía ganas de montar o la peluquería o una sala de internet. Yo le dije, pues tú no sabes motilar, entonces como tú no sabes ese oficio, quizás montas la peluquería, y es muy común que los peluqueros o barberos a veces son irresponsables y no van a trabajar, te dejan la peluquería cerrada. Además hay mucha competencia por ese lugar donde tú quieres montar la peluquería. De pronto él creyó que no tenía mucha lógica lo que yo le estaba diciendo, o quizás no era tan sabio el consejo que yo le di, y decidió montar su peluquería. Lamentablemente, pues sucedió exactamente como yo le dije, y no duró 2 meses para estar poniendo en venta todos los utensilios que compró. Tuvo una pérdida muy grande y finalmente terminó montando la sala de internet. Con esta pudo tener éxito. Nosotros, los cristianos, sabemos que la voluntad del Padre es que nosotros escuchemos la voz de Jesús. Y es lo que nuestro versículo en esta noche nos enseña. Y como dice Juan 10:27, dice Jesús claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como creyentes es de esperar que nosotros escuchemos la voz
de Jesús, el cual nos habla en la Biblia. Y atendamos lo que Él nos dice. Allí en su palabra, Jesús nos da guía para nuestra vida de santificación. Allí nos da consuelo con sus promesas. Nos consuela confirmándonos y reconfirmándonos el perdón gratuito de nuestros pecados, asegurándonos esa salvación gratuita que Él ganó para nosotros. Nos da consuelo al decirnos de que nada de lo que sucede en esta vida es casualidad, de que Él tiene el control de todas las cosas. Nos da consuelo al decirnos de que todas las cosas que suceden en nuestra vida son para nuestro bien. Pero tristemente nosotros en muchas ocasiones no atendemos la voz de Jesús, sino que atendemos a nuestro viejo hombre. Y fácilmente somos desconsolados, fácilmente nos agobiamos, nos desanimamos frente a los problemas que experimentamos en esta vida. De igual manera, con respecto a la guía para nuestra vida de santificación que Dios nos da en su palabra, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en cuanto a la convivencia con otras personas, en cuanto a nuestra relación con otras personas, sabemos que lo que Dios nos enseña en su palabra es a que perdonemos las ofensas a nuestro prójimo, que en amor lo soportemos, pero a veces nosotros, en lugar de escuchar la voz de nuestro Señor, quien nos habla en su palabra, atendemos a nuestro viejo hombre, el cual nos guía a ser orgullosos, a ser rebeldes, a ser vengativos, a pagar mal por mal a las personas, a dar a las personas su merecido, lo que se merecen, y no ser misericordiosos para con ellos. En su palabra, Jesús nos guía a estudiarla con diligencia, a darle el primer lugar a nuestro Dios, lo cual es para nuestro bienestar espiritual, para nuestra salvación. Pero tristemente seguimos la voz de nuestro viejo hombre, el cual nos guía a ser perezosos, a ocuparnos en cosas entretenidas y divertidas, y dejamos el estudio de la palabra de Dios para después, y ya para después otra vez, al punto que a veces paramos días sin leer la palabra de Dios. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, la voz de Jesús, quien nos habla en su palabra, pecamos contra Dios. Pecamos en contra del primer mandamiento y pecamos también en contra del tercer mandamiento. En el primer mandamiento, nuestro Dios nos enseña que le demos el primer lugar a Él en nuestra vida, que depositemos nuestra confianza firmemente en Él. Y cuando nosotros, en lugar de atender la voz de Jesús, atendemos nuestro viejo hombre, en realidad no le estamos dando el primer lugar a Él. De igual manera, cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, no le estamos dando ese primer lugar, ese aprecio que Dios quiere que nosotros tengamos hacia ella. Recordamos que todo lo que Jesús nos enseña en su palabra es para nuestro bienestar, es para nuestra salvación. Todo lo que en ella se encuentra es poder de Dios para salvarnos. Nosotros no somos salvos por hacer lo que la Biblia dice, porque nuestra obediencia, nuestra salvación no depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios, porque de hecho, si dependiera de nuestra obediencia, iríamos eternamente al infierno, porque estamos viendo que es imperfecta, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos salvos por obedecer la palabra de Dios, pero al nosotros atender la voz de Jesús, al nosotros hacer conforme Él nos guía en su palabra, en primer lugar, lo hacemos como expresión de amor y gratitud a Él. Estamos dando gloria y honra a nuestro Señor. Estamos mostrando un verdadero aprecio hacia su palabra.
pero además esto nos ayuda en nuestra vida de santificación, porque al hacer así, el Espíritu Santo nos mantiene firmes en la verdadera fe. Pero de igual manera, aun cuando en nosotros hacer lo que Dios nos manda no nos salva, el no hacerlo nos condena. Es decir, si nosotros persistimos en hacer lo malo delante de Dios, eso nos condena si persistimos en ello, porque es pecado. Y el pecado nos lleva al infierno si nosotros persistimos en él sin un verdadero arrepentimiento. Entonces, el hacer lo bueno no nos salva, porque no nos salvamos por nuestras buenas obras, sino por la perfecta obra de Jesucristo, por la perfecta obediencia de Jesús. Pero si nosotros persistimos en hacer lo malo, eso sí nos condena. Y cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, cuando nosotros menospreciamos la palabra de Jesús por atender nuestro viejo hombre, esto es una mala obra, esto es algo malo y pecaminoso delante de Dios. Y por eso merecemos el justo castigo de parte de nuestro Dios. Pero damos gracias a Jesucristo porque Él, a pesar de que nosotros faltamos todos los días a Él, al no atender su voz, al atender la voz de nuestro viejo hombre que nos guía al pecado, Él tiene de nosotros misericordia y no nos da el castigo que merecemos, sino su amor, su misericordia. Y por eso, al darnos su amor y su misericordia, en su palabra nos reconfirma esa perfecta obra de salvación que en nuestro lugar efectuó de manera perfecta, una vez y para siempre. Claramente, en Mateo 3:17 se nos dice que y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se refirió a Jesús como su Hijo amado en quien tiene complacencia. Y es precisamente porque Jesús, como lo enseña Romanos 5:19, le dio siempre el primer lugar a Él. Siempre hizo su voluntad de manera perfecta. La obediencia de Jesucristo es y fue perfecta. Y dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús en nuestro lugar fue perfecta. Por esos méritos de Jesús, por esta obediencia de Jesús, Dios nuestro Padre Celestial no toma en cuenta nuestra imperfecta desobediencia, porque Él mira la perfecta obediencia de Jesús en nuestro lugar. Pero de igual manera hemos aprendido de la palabra de Dios que la paga por el pecado es la muerte. Nuestros pecados no pueden pasar desapercibidos delante de Dios, nuestros pecados merecen castigo. Entonces Jesús tuvo que sufrir la muerte en la cruz por nuestros pecados para que Dios no nos condenara a nosotros eternamente en el infierno. Por eso hablamos que Jesús es nuestro sustituto eterno, fue nuestro doble sustituto, nuestro sustituto en obedecer perfectamente los mandamientos de Dios y nuestro sustituto en dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Romanos 5:8 al 10 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amados en Cristo, qué bendición de parte de Dios para con nosotros esta, que mereciendo su justo castigo por ser pecadores, por ser negligentes en hacer lo que Él nos manda, por menospreciar su voz, en lugar de darnos el castigo, Él nos da su perdón y su salvación por los méritos de Jesús. Que el Espíritu Santo nos conceda un verdadero aprecio por la palabra de Dios. Recordemos que en la Biblia nos habla Jesús. Recordemos que la voz de Jesús es la voz de Dios. Y todo lo que Jesús nos dice en su palabra es para nuestra salvación, para nuestro bienestar,
espiritual y eterno. Nuestro viejo hombre es nuestro enemigo, es un aliado de Satanás. Es engañoso. A veces escuchamos personas decir, haz lo que tu corazón te diga, haz lo que tú consideres que debes hacer. Nuestro viejo hombre, por causa del pecado, es engañoso. Por causa del pecado, nuestro corazón es engañoso y nos puede guiar a hacer algo que es pecado. Nuestra guía siempre debe ser la palabra de Dios. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, si queremos una guía, vamos a la palabra de Dios y en ella encontramos la guía que nuestro Dios nos da. En ella encontramos la voz de Jesús. A Él quiere nuestro Padre Celestial que escuchemos, no a nuestro viejo hombre. Que el Espíritu Santo nos conceda esto a todos nosotros. Amén. Ahora les invito a que finalicemos con la oración general de la iglesia. Vamos a orar por nuestras necesidades, por las necesidades espirituales y materiales que tenemos. Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros y en verdad Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Dios amoroso y misericordioso que tiene misericordia de toda su creación. Él provee a justos y a injustos. Y sabemos que cuando hablamos de justos nos referimos a los creyentes, quienes por la justicia de Cristo somos vistos ante Dios como justos. Pero también Él tiene misericordia y provee a los incrédulos en su gracia común. Por eso podemos orarle con confianza, no solo por nuestras necesidades como creyente, sino también para que tenga misericordia de los incrédulos. Oremos a nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, una vez más hemos disfrutado el privilegio de reunirnos por este medio para escuchar tu santa y preciosa palabra. Te pedimos para que su mensaje de salvación por Cristo anime nuestros corazones a la fe y al amor y que produzca todos los frutos de obras buenas en nuestras vidas. Que nunca olvidemos tu palabra, la cual hemos escuchado, ni la despreciemos al hablar en su contra, al no creerla o al no obedecerla. Guarda tus palabras en las mentes y corazones de los miembros que no están presentes con nosotros hoy y haz que vuelvan pronto a tener compañerismo con nosotros. Por medio de tu Espíritu Santo, abre las Escrituras más y más a nuestro entendimiento para que te conozcamos mejor como el único y verdadero Dios, y a Jesucristo al cual enviaste para salvarnos. Padre, necesitamos mucho el consuelo que tu palabra nos trae. Somos por naturaleza pecaminosos y nuestra carne se opone continuamente a tu voluntad. Frecuentemente descubrimos que hemos actuado en contra de tus mandamientos, haciendo las cosas que prohíbes y no haciendo las cosas que mandas. Justamente merecemos la eterna separación de ti en el infierno, pero pedimos tu amor y tu misericordia, que revelaste a un mundo de pecadores en tu palabra. Deja que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, borre nuestros pecados de tu memoria y nos presente sin culpa ante tu presencia. Nuestra única petición es que nos perdones a causa de Él. No hay nada que deseamos más que la vida eterna por sus méritos y por su obra como mediador. Padre, de tu palabra sabemos que tu trono celestial es un trono de gracia y que Jesús nuestro Salvador intercede por nosotros allí. Por eso venimos a tu trono cargados con nuestras preocupaciones, ansiedades y necesidades, nuestros dolores, problemas y enfermedades.
recíbenos en tu seno, y por tu consejo y ayuda, alívianos de nuestras muchas cargas conforme a tu voluntad. Sabemos que tú eres el Dios de gracia y misericordia, que estás cerca cuando oramos y que pronto respondes a nuestras peticiones. Fortalécenos en nuestro conocimiento de ti, para que no temamos más ni estemos ansiosos del futuro. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano en la fe, Hernando. Te pedimos por Vanessa Cajas, por Michael Pérez, por Camila Escobar Benítez, por Adriana Cajas y también por Andrés Cajas. Te pedimos por el tratamiento de Alessandra Restrepo de Medellín, por Socorro de México. Te pedimos también por Socorro de Medellín, por el tratamiento de Patricia, la hermana de Nuri. Te oramos por la salud de Jorge, el hermano de Juan García, por nuestro hermano Mariano y nuestro hermano Rojas de Quibdó. Te pedimos por los padres de las hermanas Agudelo, por el papá de Doña Piedad, por Nelly, la mamá de Ana que fue operada, por Rocío, la mamá de Gloria Chica. Seguimos orando por la recuperación de Ana Ortiz, también por Juan, el esposo de Nati, nuestra hermana en la fe en República Dominicana. También seguimos orándote por David Cano de Medellín. Te oramos también por la salud de Miriam Carranza, por Edilma, la mamá de Marinela, por Luis Astudillo y Antonio Yola de Punta de Mata, Venezuela. También por Camilo y por David Torres, gracias. De igual manera por los abuelos de Eliana y por su mamá. También por el hijo y la hermana de nuestra hermana Clara en Quibdó. También por Dora Luz Rojas Patiño, por Yoli Vargas. También por Leonor Borqués de Bogotá. Dejamos de igual manera la salud de mi abuela, de mi madre y de mi sobrina. También te pedimos por Eduardo Rodríguez González, por Michael Saucedo Pérez. Te pedimos por la recuperación de Mónica Agudelo, por la recuperación de Eider Mosquera, también por el pastor Kelly de Puerto Rico, por el hermano y los sobrinos de nuestra hermana Socorro de México, por las dolencias físicas que está sufriendo Luis Eduardo de Venezuela. También te pedimos por el hermano Andrés San Martín y por todos nuestros hermanos en la fe que no están aquí incluidos, pero que tú conoces, que están enfermos, al igual que por nuestros familiares que aquí no están incluidos, pero tú conoces que se puedan encontrar enfermos, por nuestros amigos y en general por la salud de muchas personas que están enfermas en el mundo, para que tengas de estas personas misericordia y según tu voluntad seas tú convirtiendo su enfermedad en salud. Te oramos por aquellos que están esperando trámites para ser operados, para que seas permitiendo en tu infinita misericordia que esta diligencia pueda ser realizada con prontitud para que estas personas puedan ser operadas y que en el momento la cirugía pueda ser exitosa. Te damos gracias por aquellos que ya se han recuperado y por aquellos que han ido mostrando una buena evolución en su salud. Por aquellos que aún siguen enfermos, sígueles fortaleciéndoles en medio de sus dolencias y permite que el tratamiento y los medicamentos que están recibiendo puedan hacer el efecto deseado en sus cuerpos. También te pedimos por aquellos hermanos, amigos y familiares que están desempleados, para que seas tú concediéndoles, según tu voluntad, un empleo, como es el caso del hijo de doña Yoli Vargas,
y como es el caso de muchos de nuestros hermanos en la fe. Todas estas cosas te las pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también seguimos pidiendo tu bendición sobre el ministerio de tu iglesia, tu bendición sobre las distintas actividades y labores que como iglesia realizamos por internet, para que seas tú permitiendo que tu iglesia sea bendecida por medio del estudio de tu palabra, sea fortalecida y animada en la fe, y también para que por medio de esta enseñanza puedas llevar a la fe a muchas personas incrédulas. De igual manera te pedimos para que seas tú volviendo a la fe a aquellos que fueron nuestros hermanos en la fe, pero que hoy día han caído de la fe, para que nos guardes y nos sostengas a nosotros que estamos aún por tu gracia, que nos sostengas firmes en la fe, que seas tú continuando en tu gracia, capacitándonos a nosotros como pastores, como líderes, como maestros de tu palabra, dándonos sabiduría, dándonos discernimiento para que podamos enseñar este mensaje en su pureza a tu iglesia, y que nos ayudes a que como iglesia te sirvamos todos con los distintos dones que tú nos has regalado. Gracias por cada persona, por cada creyente que con sus dones de distintas maneras te sirve. Gracias por cada uno de los hermanos que trabajan en las publicaciones, por cada uno de los hermanos que trabajan compartiendo los enlaces para que otras personas se conecten a los estudios. Gracias, Señor, por esta amorosa labor que cada uno realiza. Gracias también te damos por cada una de las personas que en esta noche se pudieron conectar para estudiar tu palabra. Síguenos animando y sigue tú animando a aquellos que por distintas razones no lo pudieron hacer. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición sobre esta noche. En tus manos encomendamos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Amados en Cristo, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Me despido de ustedes con el siguiente himno. Solamente soy un viajero en el mundo donde no hay paz, esperando cuando viene Cristo, caminando un poco más. Para mis padres, por la fe, mi vida está segura. Jesucristo, mi Salvador, vendrá. En el valle de sombra y de muerte, aún si voy, yo no temeré, porque tú estás caminando, para de pastor, no tengo contra, oh Señor. Oh, para mi Padre, mi lucha terminará. Por la fe, mi vida está segura. Jesucristo, mi Salvador, vendrá.
pones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido un perfume en mi cabeza, has llenado mi copa rebosa. Hay un amor que me acompaña todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Alabanza a Cristo, mi buen pastor.